A continuación, 5 magistradas de diferentes cortes y de la JEP, en compañía de una lideresa indígena, nos compartirán algunas reflexiones sobre el trabajo durante la actual pandemia desde una perspectiva de género. La doctora Estela Janet Carvajal Basto, magistrada de la sección cuarta del Consejo de Estado y presidenta encargada de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, moderará este panel. Doctora Carvajal, tiene entonces usted el uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos los integrantes de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, servidores públicos, abogados, litigantes, académicos, estudiantes que nos acompañan y al público en general. Especial agradecimiento a la señora vicepresidenta de la corporación por permitirnos este espacio en el 26º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La pandemia COVID-19, que afecta al mundo al finalizar la segunda década del siglo XXI y por tanto a Colombia, ha producido altos impactos en la vida, la salud de las personas, el orden económico, social, cultural, comunicativo, entre otros. La Comisión de Género y No Discriminación del Consejo de Estado, conformada de manera paritaria por casi una tercera parte de sus miembros, doctores Rocío Araujo, Sandra Liced Ibarra, Adriana Marín, Luis Alberto Álvarez, Germán Bula Escobar, Hernando Sánchez y Ramiro Pasos, y con el apoyo de los señores presidente y vicepresidenta de la corporación, doctores Álvaro Namén y Marta Nubia Velázquez, se ha propuesto en este espacio reflexionar con representantes de la jurisdicción indígena, doctora Rosa Margarita Villafaña del Cabildo Arhuaco, Magdalena y Guajira, la jurisdicción constitucional, doctora Diana Fajardo, la Jurisdicción Especial para la Paz, doctora Patricia Linares, la Jurisdicción Ordinaria, doctora Clara Dueñas, el Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Remolina, y nuestra jurisdicción, doctora Marta Nubia Velázquez, acerca del trabajo durante la actual pandemia desde una perspectiva de género. Queremos iniciar nuestro panel dándole una cálida bienvenida a la representante de la jurisdicción indígena, Rosa Margarita Villafaña, para que nos comente a todos sobre la forma de organización social y de trabajo en su comunidad, el rol de la mujer, cómo ha sido la experiencia de su comunidad frente al COVID-19. Rosa Margarita, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Quiero compartir con ustedes, como bien me lo han preguntado, la organización social del pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nosotros estamos organizados por
comisario, cabildo, donde cada uno de ellos cumple una función específica. En el caso de Mamo es la orientación, guía a las comunidades indígenas. El comisario es la persona que ha apoyado con el Mamo, pues realiza el mantenimiento o mantiene el orden social dentro de la comunidad. El cabildo, un nombre adoptado de la época de la colonización, cabildo, es una persona, una autoridad que se encarga del orden territorial dentro de la comunidad indígena. También tenemos los semaneros. Los semaneros son los guardias dentro de las comunidades indígenas que se encargan de mantener el control, cumple la función policiva y todo ello en cada una de las comunidades. Además de ello, pues lógicamente nosotros tenemos una función en la familia, el rol de la familia, donde está la mujer, los hijos, los padres, y hablamos del papel de la mujer. La mujer desde la concepción, digamos, histórica, desde la ley de origen, desde cuando fue creado el universo, el mundo, a la mujer le dieron el trabajo de ser, no digamos que el trabajo, el ser la dadora de vida. Tenemos como el nombre especial científico, filosófico que recibimos ATI, que significa mujer de la fertilidad. Eso afianza como la caracterización particular, especial de la mujer. No hay otra cosa diferente que hacer o que recibir, sino es ser la mujer. Entonces, en el mundo indígena, la mujer estamos sosteniendo el mundo, sosteniendo la cultura, la base fundamental que está relacionada estrechamente con el territorio, porque es la que cimenta la cultura, la vida, y el territorio es donde nosotros sustentamos la vida y la sociedad. De igual manera, el hombre también tiene unas funciones especiales como hombre. Caco es padre, entonces es la persona que se encarga de mantener el bienestar en la familia, el que se preocupa por la alimentación productiva, mantener las viviendas, participa en las comunidades, en el trabajo dentro de las comunidades para el bien colectivo. Y este conjunto de personas entre jóvenes, niños, mujeres, hombres, mamos, participamos en escenarios colectivos, reuniones, donde realizamos actividades sociales, nos reunimos para analizar todas las problemáticas, los comportamientos de las personas, para hacer justicia, pero también para poder orientar, guiar a los jóvenes, las familias, actividades comunitarias, el arreglo de vías, los puentes indígenas, que eso no son de concreto, sino son hechos con los materiales tradicionales dentro de la comunidad. Pero también tenemos otros eventos donde nosotros nos reunimos en actividades espirituales, donde los mamos orientan a la comunidad, así como vemos aquí donde están los mamos reunidos con todas las comunidades para orientar, uno, cómo debe ser su familia, su hogar, su producción, el manejo del territorio, en el momento que se inicia la cosecha, que se deben hacer actividades rituales como una manera de poder el daño que nosotros le ocasionamos cuando talamos, cuando vamos a hacer uso del suelo. Nosotros hacemos una actividad especial
como pidiéndole permiso a la madre naturaleza para que cuando nosotros cosechemos sean buenos y no que dejemos el territorio, la naturaleza resentida y nos dé una mala cosecha. Entonces, de esa manera, los mamos orientan a las comunidades, a cada una de las familias, y luego, lógicamente, esto se constituye a nivel colectivo para toda la comunidad. De esa manera, nuestras comunidades se mantienen unidas, equilibradas, y esa relación estrecha que tenemos nosotros con el territorio, la naturaleza, el ecosistema, eso no se debe perder. Entonces, la comunidad integrada por toda la familia pues cumple una función especial de responsabilidad. Pero, sin embargo, estamos en una etapa donde el contagio ha ido minando poco a poco, y como ustedes saben, ya se nos han muerto 2 personas importantes, 2 autoridades importantes en la sierra, uno de la etnia Kogi, otro de la etnia mía, que es de Arhuaco. Entonces, eso nos ha llevado a trabajar, a pesar de que nuestras autoridades, los mamos, hacen un esfuerzo fuerte en el sentido en que las personas deben manejar el miedo, evitar el miedo, el susto, un poco más desde la parte espiritual. Ese trabajo que hacen los mamos, pues no solamente es para la comunidad, sino para el mundo entero, para que se encuentre un camino, se encuentre la manera de poder superar esta pandemia que nos amenaza y ha hecho muchos estragos en la sociedad. Entonces, pues nosotros hemos venido analizando, trabajando muy de la mano con las autoridades, porque la verdad es que esto no es fácil. Muchos temen de que de pronto, como es una enfermedad que viene de afuera, cuando se quiere ingresar a la comunidad para la bioseguridad y otras medidas de prevención, pues la comunidad le da temor, le da mucho miedo de que más bien nosotros le estemos llevando enfermedades. Sin embargo, hemos venido haciendo toda una socialización al interior de la comunidad, en los diferentes lugares, en las diferentes comunidades, de que a pesar de que hay confianza en el sentido en que a lo largo de los 500 años nos hemos mantenido, hemos superado muchas pandemias, muchos problemas, pero esto igual es de riesgo. Entonces hemos venido trabajando para que esto no llegue tan de frente a las comunidades. Pero también el mensaje es que todas las grandes pandemias, todas las enfermedades casi siempre vienen de otros lugares del mundo, porque nosotros hemos desencadenado una desarticulación en el planeta. Entonces, esta enfermedad que nosotros le hemos creado al territorio, al planeta, pues como respuesta nos está afectando. Entonces, tenemos que seguir en ese trabajo de sensibilización, de socialización, para que no se continúe en esa desarticulación de la naturaleza y que nos cobre a través de nuestra vida. Es un poco difícil, eso lo sabemos, sin embargo, pues nosotros venimos haciendo ese trabajo. Entonces, una de las otras pandemias es eso, de que nosotros no tenemos un manejo adecuado con nuestro entorno, con nuestro medio, venimos afectando, venimos enfermando, entonces el cobro es que nos afecta a nosotros en salud. Hay una situación que vivimos en la experiencia, es que nosotros teníamos todos unos controles de prevención
pero como decía ahorita, una de las cosas que nos pasa mucho es las enfermedades entran a través de los territorios. Entonces, hace poco nosotros tuvimos una gran arremetida de ingresos de campesinos hacia la Sierra Nevada, que creemos que en gran parte pues, nos llevó esta epidemia. Aunque se diga que no, pero creemos de que eso le abrió muchas puertas a que ingresara la enfermedad. Esto nos obligó a presionar de alguna manera, llamar la atención al gobierno nacional para crear una mesa de trabajo enfocado a la atención al tema COVID. Entonces nosotros estamos en ese proceso de hacer un llamado al gobierno nacional para que nos apoye a construir un mecanismo en la prevención, la atención en salud a las comunidades indígenas, que por hecho tenemos el 18, tenemos una agenda de trabajo. Me parece muy importante que el Consejo de Estado tenga conocimiento sobre eso, porque posiblemente hasta cuando no se diga que se están muriendo cantidades de indígenas, pues no haya como esa atención. No queremos entrar nosotros como líderes o como autoridad hacia las comunidades rompiendo la prevención tradicional de las comunidades, pero sí tener una estrategia para que las enfermedades no avancen, no esperar que empiece a hacer estragos. Pues ahí he venido trabajando, acompañando todo este proceso en todas las comunidades donde ha estado presente el contagio. Lo hemos ido manejando en un trabajo interinstitucional con las IPS, con las EPS indígenas, también con las secretarías de salud departamental. Ahí estamos atendiendo, trabajando en la medida en que se pueda articular y se pueda conciliar con las comunidades, donde definitivamente no vemos la necesidad porque es bueno o está funcionando la medicina tradicional y que las comunidades, las autoridades no tienen inconveniente, pues ahí nosotros solamente acompañamos para que la enfermedad no continúe. Quiero al final hacerle una petición al Consejo de Estado y la instalación de las distintas mesas técnicas con los ministerios para actuar desde el diálogo, la interculturalidad, crear una ruta de atención integral en salud de los pueblos indígenas. La segunda, la seguridad alimentaria, la ampliación de la primera infancia en las comunidades indígenas. Esto con el bienestar familiar se viene desarrollando como proceso inicial, pero nosotros queremos ampliar cobertura y poder atender toda la población que requiere atención. La petición para el Consejo de Estado. Deseo agradecer al Consejo de Estado su amable y oportuna invitación que me permita presentar estas peticiones. Muchos factores amenazaban antes de la pandemia la prevalencia física y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Factores como amenaza del territorio ancestral basado en nuestra cultura, la degradación de la naturaleza, la pérdida de la seguridad alimentaria y el desconocimiento del ejercicio de la autonomía y el gobierno propio. Esos factores se han exacerbado durante la pandemia, agregando otros desafíos. Existen gran cantidad de jurisprudencia de las altas cortes, incluido, por supuesto, el Consejo de Estado. Sin su apoyo hubieran sido una serie muy difícil de existir como pueblo. Nuestra petición en este momento es simple, pero esencial.
Ayúdenos a crear espacios, mecanismos y ejercicio de nuestro derecho para que el Estado comprenda que algunas comunidades indígenas tienen percepciones culturales distintas del riesgo de la pandemia. Ellos perciben la enfermedad, los tratamientos y el fenómeno de la muerte de forma culturalmente diferente. En eso consiste la diversidad cultural. Pero el Estado está obligado a explicar persuasivamente lo que ha descubierto la cientificidad occidental. Está obligado a explicar los preceptos constitucionales que enmarcan la interculturalidad y establecer canales para el diálogo de saberes y para la atención de estas situaciones, salvaguardando la pertinencia cultural. Ayúdenles, por favor, señores magistrados, magistradas, establecer estos escenarios y mecanismos. De nuevo, muchas gracias por todas las mujeres del pueblo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Margarita, su intervención, la transmisión de sus inquietudes, de la forma en que ustedes están viviendo esta pandemia, resultan de particular interés para este panel y para todo el público que nos sigue en el mismo. Damos ahora la palabra a la doctora Diana Fajardo, quien representa en este evento a la Corte Constitucional. Doctora Diana, ¿por qué en su concepto es importante la perspectiva de género en la pandemia? Bueno, buenos días, mil gracias al Consejo de Estado por esta invitación tan interesante. La pandemia del COVID-19 sin duda ha generado impactos diferenciados y percepciones distintas. Tal vez para la mayoría ha sido una oportunidad para estar y compartir mayores espacios con la familia, para ahorrarse un tiempo considerable en los desplazamientos, para afianzar las relaciones de apoyo y colaboración entre los miembros de la familia. Pero también las mujeres hemos terminado cumpliendo un rol desproporcionado. Sin duda, los hogares se han convertido en un espacio donde las principales actividades de la vida tienen lugar, donde todo ocurre. El cuidado de la familia, la educación de los hijos, la socialización, el descanso, la recreación y el trabajo productivo. Las mujeres, por lo general, dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas, entre 10 veces más de tiempo diario al cuidado de los hijos, de las personas mayores, de los enfermos, y entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado. Al combinar el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres terminan trabajando más horas que los hombres y destinándole menos tiempo a la educación, al descanso e incluso a su propio cuidado. En nuestro país, el 78% del total de las horas anuales dedicadas a trabajo doméstico y de cuidado realizado en el interior de los hogares de forma no remunerada es realizado por las mujeres. Durante la pandemia, la labor de cuidado no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa y ello ha implicado incluso el cuidado de más de una casa y el desplazamiento en ocasiones a otras ciudades para atender y cuidar a los padres y familiares mayores más cercanos. En muchos hogares, sin duda, los hombres han terminado contribuyendo de manera importante al cuidado de la familia, pero aún así sigue siendo a título de ayuda, porque esa es una responsabilidad de nosotras las mujeres. En mi caso, sobre todo al inicio de la pandemia, al quedarnos sin ningún tipo de ayuda doméstica, la situación se tornó bastante compleja. El trabajo en la Corte siguió su ritmo intenso debido principalmente a los 115 decretos de emergencia
que tuvimos que estudiar en plazos bastante reducidos. Y los asuntos tan importantes que cotidianamente tenemos que abordar y despachar, que eran menos urgentes, pero no menos importantes, nos impedían suspender actividades así fuera por unos pocos días. Y al mismo tiempo había que limpiar la casa, preparar las 3 comidas del día, lavar la ropa, regar las matas, en fin. El resultado fue 2 trabajos intensos y simultáneos. El poco descanso se acabó y pasamos de un trabajo a otro, del profesional al trabajo del hogar y viceversa, de manera ininterrumpida. Fue tan pesado el asunto que mi esposo aprendió a cocinar. Nos dividimos las tareas domésticas y cuadramos todo para que los días de sala plena pudiera estar tranquila, centrada en lo que tenía que atender. Esta misma situación la terminaron viviendo la mayoría de personas que trabajan en la corte y con mayores dificultades incluso las que tienen hijos pequeños o padres enfermos. Rápidamente los horarios se fueron transformando y nos vimos trabajando a altas horas de la madrugada cuando la familia descansaba. Los chats y correos se volvieron frecuentes entre las 11 de la noche y las 2 o 3 de la mañana. Esto implicaba no solo menos horas de sueño, sino mayor cansancio. Al otro día, el ritmo familiar continuaba independientemente de las horas de descanso que hubiésemos tenido. Las fronteras entre el espacio laboral y el privado y de descanso propio del hogar se fueron diluyendo. Las casas se convirtieron en oficinas y las oficinas en casas. Esta situación impacta particularmente a la Corte Constitucional, donde el 52% de sus servidores son mujeres. El número de magistrados y magistradas auxiliares es paritario y hay más mujeres profesionales grado 33 que hombres, y por primera vez en la historia de la Corte hay 3 mujeres magistradas. Si bien hemos roto el techo de cristal respecto a la vinculación del número de mujeres a la entidad, por eso mismo la crisis generada por el COVID nos ha impactado de manera muy significativa. Nos ha llevado a repensar las cosas, a establecer límites, a fijar horarios claros, a respetar los espacios de intimidad, a preocuparnos por el otro, a ser compasivos con las situaciones particulares de nuestros compañeros, pero también a valorar las nuevas circunstancias, las oportunidades que ellas nos brindan. Para mis hijos y esposo, por ejemplo, ver la magnitud diaria de mi trabajo, no imaginarla, sino verla todos los días, generó mayor empatía y apoyo, mayor compromiso con lo que estaba al alcance de cada cual. Fortaleció el trabajo en equipo e incluso permitió reevaluar los roles en el hogar. Realmente ha sido una importante experiencia de crecimiento personal y familiar. Entiendo, no obstante, que para la mayoría de mujeres del país, la pandemia ha reforzado sus condiciones de vulnerabilidad debido a varios factores: los efectos económicos de la crisis, el incremento de la carga de trabajo no remunerado, el aumento de la violencia intrafamiliar, los desafíos tecnológicos que implican la digitalización de la economía, particularmente las barreras de acceso a las modalidades de teletrabajo o formas de generar ingresos desde el hogar. Así, los hogares se han terminado convirtiendo en los sitios más peligrosos para las mujeres. El trabajo de cuidado las sigue desbordando y los impactos económicos generados por la pandemia las afecta de manera desproporcionada. La situación de las mujeres en el contexto de la pandemia es sin duda muy preocupante y la comunidad internacional ha dado alertas tempranas y constantes. La ONU, por ejemplo, ha indicado que los efectos de la pandemia del COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, puesto que el brote de coronavirus agrava las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial, desde la salud y la economía hasta la seguridad y la protección social.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado también la atención sobre la necesidad de que los derechos de las mujeres sean respetados en el marco de la pandemia, debido a que pertenecen a aquellos grupos que son afectados de una forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha destacado que la pandemia representa un alto riesgo para las mujeres y las niñas, no debido a una vulnerabilidad inherente, sino por la preexistencia de la discriminación y la inequidad. Sostuvo que en América Latina eso es particularmente evidente para las mujeres que trabajan en el sector informal, las trabajadoras domésticas, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las migrantes, las mujeres con VIH y con orientación sexual e identidad de género diversa. También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha indicado que la pandemia provocaría la mayor depresión de la actividad económica en la historia de la región, y aunque esta situación afectaría a todos, las mujeres se verían especialmente impactadas. En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres están altamente concentradas en sectores informales y con bajos salarios y en condiciones deficientes. Casi el 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas que han quedado muy afectadas, como el turismo, el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico. Las mujeres indígenas están representadas desproporcionadamente en la economía informal. Su acceso al sustento está en riesgo y la amenaza de hambre se está volviendo muy real. Sumado a todo esto, ellas enfrentan barreras para acceder a los cuidados de salud e información. Al vivir en áreas rurales, algunas mujeres indígenas y afrodescendientes no tienen acceso a internet, electricidad ni transporte público. La alta comisionada de las Naciones Unidas destacó también que las mujeres en América Latina realizan el 73% del trabajo de cuidado no remunerado. Con los colegios cerrados, están bajo más presión con riesgo para la salud y su bienestar. Además, en la región ellas representan la mitad del personal médico y más del 80% de las enfermeras, el porcentaje más alto del mundo. Recalcó que como cuidadoras en el hogar y en los hospitales, las mujeres corren el riesgo desproporcionado de infección. Las mujeres también se ven más afectadas por los efectos económicos del COVID-19, ya que trabajan de manera desproporcionada en mercados laborales inseguros. Cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza. Como ven, el panorama no es nada alentador y nos invita a contribuir de manera decisiva en la protección y garantía de la dignidad humana de todas las mujeres, especialmente de las más vulnerables. Esta es nuestra tarea y las invito a todas a trabajar en este propósito. Muchas gracias. Doctora Diana Remolina, agradecemos también su participación en el día de hoy en este panel. Queremos preguntarle qué información tiene el Consejo Superior de la Judicatura sobre lo que ha sido la experiencia del trabajo en casa para las servidoras y los servidores judiciales durante la pandemia con una perspectiva de género. Bueno, al contrario, doctora Estela Janet, muchas gracias a usted por la invitación a compartir estas ideas para nosotros. Para mí en particular es muy importante poder pues dar cuenta un poco de lo que ha pasado en la rama a todas las magistradas que me acompañan en el panel. Buenos días, y a todos los que nos están oyendo. Pues sí, con ocasión de la pandemia de la COVID, bueno, y de la emergencia sanitaria que fue declarada pues desde el mes de marzo, en el Consejo Superior de la Judicatura nos vimos en esa necesidad de comenzar a implementar medidas para garantizar no solo la prestación del servicio de justicia, sino también, digamos, generar las medidas de protección de la vida, de la salud de servidores, de usuarios, de abogados que acuden
acuden a las sedes judiciales. Entre una de las varias medidas que adoptamos, se encontró obviamente la de privilegiar el trabajo en casa a través del uso de tecnologías de información, de las comunicaciones, y dentro de esta medida, de manera más concreta con lo que usted me pregunta, la medida que busca favorecer las condiciones de trabajo en casa de los servidores judiciales. Eso lo establecimos en el artículo 37 del Acuerdo 11.567 del 5 de junio. Mediante esa medida, mediante ese acuerdo, se estableció un lineamiento central de trabajo en casa relativo a que todos los magistrados, jueces, jefes y directores de dependencias administrativas en la rama judicial y en relación con sus propios equipos de trabajo debían conocer las condiciones en que se encontraban los servidores judiciales a su cargo, para que con base en la identificación de esas condiciones se acordara con cada uno de ellos las responsabilidades laborales, tales como las tareas a desarrollar, los productos a entregar, la periodicidad de esas entregas, la fecha de entrega, el correo electrónico al que se remitiría la información, horarios especiales de pronto para cumplir la jornada laboral. Y en todo caso respetando el derecho al descanso y a la desconexión laboral. Lo que nos ha dejado esta pandemia es que no hemos podido separar esos espacios de trabajo y de casa, de manera que fue importante expresarlo y ponerlo de manera clara en los acuerdos. La principal motivación pues de esa medida fue que los jefes pudiéramos conocer las condiciones en que se encontraban los servidores para poderles ayudar a mitigar esas dificultades que surgieron de esta situación y sortearlas de mejor manera, y también apoyarlos para que se puedan organizar y cumplir tanto con las responsabilidades laborales como las familiares, que en todo caso vimos y seguimos viendo que se han incrementado de manera importante. Así que dentro de las condiciones más relevantes que se buscó identificar, pues preguntamos el número de hijos menores de edad o en edad escolar, el número de personas a cargo de los servidores judiciales, el número de adultos mayores o personas enfermas o con discapacidad que estuvieran a cargo de los servidores judiciales, así como las necesidades de mobiliario y de equipos de trabajo o de servicio de internet, que sin duda es una de las cosas que más salta en las preguntas que le hemos hecho a los funcionarios y a los empleados judiciales. Y para eso el Consejo diseñó y distribuyó entre magistrados, jueces, directores de dependencias un formato de consulta de las condiciones de los servidores relacionados con el trabajo en casa, para poder entregarle eso a los jueces y que en esa medida se pudieran adecuar estas condiciones. Igualmente se elaboró y se divulgó un instructivo de trabajo con condiciones relativas o recomendaciones relativas a garantizar la salud y la seguridad de los servidores judiciales en la casa. 3 meses después de que implementamos esta medida, hicimos una encuesta a nivel nacional para servidores y servidoras judiciales, orientada a conocer con esta perspectiva de género el impacto de esa medida y la experiencia y las condiciones de trabajo en casa, tanto para los hombres como para las mujeres. Y esos son los resultados que yo quisiera tratar de compartirles para que podamos ver cómo se ha adecuado la situación en la rama judicial durante estos meses. Hicimos 7 preguntas y una invitación a compartir la experiencia de los servidores judiciales durante la pandemia. La contestaron 2.584 mujeres y 1.262 hombres de 28 seccionales, en su mayoría de Bogotá, Medellín, Neiva, Bucaramanga y Cali, y en general de todos los cargos de la rama, jueces, secretarios, escribientes, profesionales, universitarios, oficiales mayores. Hubo como una representación general de estos cargos. En términos generales, yo diría que la situación o el comportamiento para hombres y mujeres se vio más o menos similar. Les preguntábamos cómo se adoptó el trabajo en casa, y por supuesto que ahí las diferencias no son muchas. Todas las personas tuvieron que adecuar sus casas a puestos de trabajo en sus casas, establecer horarios, definieron tareas, y en algunos casos se solicitó ayuda a otras personas como familiares para que se pudieran soportar las condiciones de este trabajo en casa. Fundamentalmente, tanto hombres como mujeres estuvieron pendientes de la adquisición de computadores,
porque obviamente en espacios donde hay niños o donde papá y mamá, hombre y mujer trabajan, los computadores pues es una variable muy importante, la instalación o la capacidad del internet, pero en particular sobre las condiciones de trabajo, diría que lo que más impactó el trabajo fue la necesidad de ampliar la jornada de trabajo para poder cumplir con las tareas asignadas o levantarse más temprano para cumplir con las responsabilidades de la casa antes de iniciar la jornada laboral o acostarse más tarde para poder cumplir con los trabajos de casa, pero también con el trabajo en la oficina. También una de las mayores dificultades que tanto hombres como mujeres en la rama judicial identifican, en el caso de las mujeres expresamente ha sido la responsabilidad de cargar con las labores del hogar, mientras que para los hombres la mayor dificultad señalada por ellos es que han tenido que organizar las actividades y responsabilidades de todos los miembros de la familia. Y en segundo lugar, las mujeres señalan que la atención de los hijos, adultos mayores o personas con discapacidad es una tarea bien importante para ellas. Y esto llama la atención porque, pues sí hemos dicho que las mujeres son las que han tenido la mayor carga por el tema de atender a sus hijos y de atender las labores domésticas, y esa pregunta en concreto, pues obviamente las mujeres así lo reconocen, así lo señalan, en tanto que los señores lo que dicen es que las cargas son iguales, que todos han tenido que atender las tareas del hogar, y esto habría que ver si, digamos, genera algún tipo de desequilibrio, porque las mujeres se están sintiendo más cargadas, pero los hombres están sintiendo que están haciendo lo mismo. Entre los hombres se mencionaron además dificultades como el encierro, la falta de interacción con las personas, las dificultades para coordinar equipos de trabajo, quienes los tenían, y tener todo el tiempo, por ejemplo, que estar pendiente del celular. El celular se nos ha vuelto, digamos, en casa, tal vez no como antes, una necesidad de estarlo viendo, y eso impide la desconexión del trabajo pues dentro del trabajo en casa. En términos generales, el rol de trabajador, de papá, de mamá, de responsable de la casa o de cuidador, se organizó fundamentalmente estableciendo horarios, ¿cierto? Se trató de compartir las responsabilidades con la pareja, pero en este caso los hombres señalan que son los que mayormente contestan que repartieron las responsabilidades con su pareja. Y en tercer lugar, digamos que un grupo menor de las personas que contestaron manifestaron que contrataron a personas que los apoyaron o buscaron ayuda de familiares para poder sortear la situación del trabajo en casa. Vuelvo, insisto, que una cosa que ha pasado en estos meses es que los hombres y las mujeres ampliaron su jornada laboral, ampliaron el trabajo de noche, y esto puede estar afectando el desempeño, en tanto que el descanso pareciera que no está siendo el suficiente, y eso se repite y se repite en todas las preguntas. Al final, hombres y mujeres sienten que no solo no pueden separar el trabajo de la casa, no se pueden desconectar, sino que el cansancio no es el descanso no es suficiente para, digamos, reiniciar actividades día tras día, y todos estos temas pues están siendo revisados por la Oficina de Talento Humano para poder apoyar algún tipo de acción o de recomendaciones para nuestros servidores. Les preguntábamos también si la carga de trabajar en la casa, atendiendo las responsabilidades laborales al tiempo que el cuidado de los hijos mayores, de los adultos y de la casa, es igual, y como les decía, pues la mayoría de mujeres expresan que la mayor carga es de ellas, y que la responsabilidad de apoyar a hijos en edad escolar es de ellas, y no de sus parejas en los casos en que tienen parejas, porque en este grupo también, en esta encuesta, pues encontraron respuestas de mujeres cabeza de familia que por supuesto asumen en su totalidad la responsabilidad. De hecho, las mujeres señalaban, cuando los invitamos a manifestar cómo era su experiencia, es que señalan en términos generales que los hombres ayudan en tareas básicas, pero que la organización de la casa en general la lleva la mujer, y se señala que hay mucha tarea que se hace, pero que no se ve, y que la vida del hogar implica muchísimo tiempo y mucho trabajo
que no es reconocido en sus tareas, en su mundo, en su familia, y esas labores del hogar les hace asumir dos cargas igualmente pesadas, la del hogar y la de trabajar y cumplir con todas las tareas laborales que obviamente agotan a la mayoría de las personas que nos quisieron compartir esa experiencia. En el caso de los hombres, su experiencia es un poco más tranquila. Para ellos, el compartir las responsabilidades con la pareja iguala las cargas, y de esta manera sienten que al coordinar y establecer horarios de trabajo y tareas en su núcleo familiar, están logrando tener, digamos, un trabajo más tranquilo y una situación más tranquila. En todo caso, pues por supuesto, algunos contestan que la mayor cantidad de actividades del hogar las atienden las mujeres, pero digamos que en términos generales pareciera que los hombres están un poco más satisfechos con la división del trabajo que lograron organizar en sus casas, mientras que las mujeres se siguen sintiendo mucho más recargadas. Les preguntamos también si estas situaciones ha generado dificultades con los jefes, porque justamente el ejercicio de hacer estas preguntas pues tiene que ver con la necesidad de generar medidas en función de lo que esté sucediendo y de revisar si los jefes están teniendo en cuenta esta circunstancia, porque algo que yo veo con la pandemia es que todos estamos diciendo que no estamos preparados para esto, que es una situación completamente inédita, lo cual es cierto, pero con el tiempo y con el paso y pues, digamos, tal vez con acostumbrarnos a la pandemia, estamos esperando que todo funcione igual que antes. Y creo que este tipo de reflexiones y estos escenarios nos permiten identificar circunstancias que nos hacen pensar en la necesidad de unas medidas distintas y de entender que las cosas se tienen que manejar de manera distinta. En este caso, la mayoría de hombres como de mujeres manifestaron que no han tenido dificultades con su jefe, pero los que manifestaron algún tipo de problema, en los dos casos, hombres y mujeres, encontraron que las dificultades más recurrentes son la falta de flexibilidad en los horarios, el insuficiente descanso, que es preocupante, los horarios extendidos, y una que me llamó mucho la atención, la falta de confianza del jefe en que se está trabajando en casa, porque todo el mundo está advirtiendo un exceso de trabajo. Creo que porque no se ha podido separar, o no es fácil separar el espacio de trabajo del laboral, la rutina, romper la rutina. Entonces se siente muy presionado, mucho más trabajo y como esa falta de confianza en que se está trabajando en casa, que creo que vale la pena ponerle atención. Por último, les preguntábamos si se tendrían dificultades para volver al trabajo presencial en este momento. Y veíamos hace unas semanas, nos contaban justamente aquí con las magistradas con quienes estamos reunidas, hablábamos de que va a ser difícil volver porque no están acompasándose los tiempos entre los colegios, los trabajos, etcétera, y creo que eso quedó ratificado con las respuestas que nos dieron los funcionarios judiciales, y es que en términos generales, las mujeres sobre todo están muy satisfechas con permanecer trabajando en casa pese a todas las dificultades que plantearon en términos de acompasar la vida doméstica con la laboral, pero entienden que las ventajas de estar en casa superan esas dificultades, porque mencionan que no tendrían que tomar el transporte, se sienten seguras. En especial, las mujeres dicen que una ventaja de permanecer en casa es no tener que salir tarde de la oficina, arriesgándose a las condiciones de inseguridad de la ciudad, y eso, digamos que motiva mucho quedarse en este trabajo virtual. Ahora bien, pues obviamente la dificultad de dejar a sus hijos en edad escolar, porque están tomando clases virtuales y porque muchas personas no quieren hacer que sus hijos vuelvan a este sistema presencial por miedo al contagio, pues les genera un poco de temor si es que volviéramos al 100% al trabajo presencial. Los hombres, en cambio, por su parte, reconocen la necesidad de estar en casa, pero digamos, no salen porque tienen temor a contagiar a sus familias. Esa es una constante en las respuestas de los hombres, pero en términos generales, todos quisieran volver ya
a las tareas presenciales, no así en el caso de las mujeres. Yo creo que esa forma en que se ve de manera distinta la situación nos va a tener que orientar claramente las medidas que vamos a tener que tomar o que vamos a tener que empezar a tomar en este proceso de normalización en el que ya hemos empezado. Entonces, en términos generales, doctora Estela Llanet, lo que yo diría de la conclusión es que la situación para hombres y mujeres, aunque no es significativamente diferente, sí evidencia una forma distinta de afrontar el tema, de generar consecuencias en las que, por supuesto, este tipo de escenarios nos nutren para tomar las decisiones que tendremos que tomar a partir de ahora y que tenga en cuenta estas realidades de los servidores judiciales, que empezarán, por supuesto, a nutrir el ejercicio y pues además de todo lo que estamos recibiendo en este encuentro. Doctora Estela Llanet, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Diana Remolina. Los datos que nos ha entregado considero que son de una significativa importancia y usted nos ha mostrado muchas dificultades que afrontan hoy día las servidoras y los servidores judiciales. En ese sentido, quisiera darle la palabra a la doctora Clara Dueñas, representante de la Corte Suprema de Justicia de la jurisdicción ordinaria en este panel, para que nos comente en su opinión el trabajo en casa en época de pandemia genera algún tipo de ventaja en lo personal o en lo laboral. Y una pregunta que estamos esperando todos, una respuesta a esa pregunta: ¿la legislación colombiana soporta la implementación definitiva del trabajo en casa? Buenos días, doctora Estela Llanet. Buenos días a todos los asistentes a este foro virtual. Y al Consejo de Estado, nuestro agradecimiento por el espacio con enfoque de género. A la pregunta que me has formulado, o la primera pregunta que me has formulado, yo diría que son varios los inconvenientes que hemos tenido que superar durante esta actual situación de pandemia. Sin embargo, creo que la implementación del trabajo remoto no constituye indefectiblemente uno de esos inconvenientes. No obstante, debo comenzar por afirmar que este es un privilegio de pocos, pues no podemos desconocer que existen muchos casos en los que la precariedad laboral que aqueja a nuestro país o la naturaleza de las funciones impide su ejecución en forma virtual. Pero para quienes contamos con la posibilidad de continuar desarrollando nuestro trabajo en forma remota, considero que la correcta implementación y el uso adecuado de las tecnologías implican varias ventajas para nosotras las mujeres trabajadoras, tanto en lo personal como en lo familiar y en lo laboral. En este primer ámbito, es decir, en el personal o en el familiar, el trabajo remoto otorga la posibilidad de gerenciar el propio tiempo y compaginar la vida laboral y familiar. Y esta prerrogativa es deseable para toda mujer apasionada por su trabajo, por su familia y por su crecimiento personal, porque además de facilitar el control y la organización de nuestro tiempo, nos ha permitido ocuparnos de actividades que un trabajo fuera de casa pues lo dificulta notoriamente. Solo para ejemplificar algunas de las situaciones: compartir más espacios y tiempo de calidad con la familia, favorecer el desempeño de nuestro rol como esposas, madres, hijas, hermanas, eliminar la presión que ocasiona el traslado desde el hogar hasta nuestro sitio de trabajo, e incluso adoptar un estilo relajado y cómodo de vestir acorde con la estadía en casa. Además, surgen otros aspectos gratis, como es que nuestra familia conozca más de cerca cómo es, en qué consiste nuestro trabajo,
cómo es nuestra cotidianidad laboral, cómo nos desempeñamos. Nuestras familias han podido conocer el trabajo que adelantamos con nuestros pares y nuestros equipos de trabajo, así como el que desarrollamos individualmente, y lo han valorado en forma significativa. También nos ha permitido actuar de manera directa y oportuna frente a situaciones familiares y sociales propias de la vida cotidiana que antes pasaban desapercibidas o que no podíamos atender de forma personal. Ahora, desde el punto de vista laboral, sin duda, esta situación nos ofreció la oportunidad de aprender o afianzar conocimientos en lo que a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se refiere. Este es un claro ejemplo de ese ánimo de superación y empuje que nos caracteriza. Por otra parte, el trabajo a distancia nos ha permitido ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo que destinábamos para trasladarnos del hogar hacia nuestro trabajo y viceversa. Empecemos por imaginarnos que nos ahorramos un traslado de aproximadamente 45 minutos como mínimo en ciudades tan congestionadas como Bogotá, ya sea conduciendo, caminando o en transporte público. Y esa actividad necesariamente genera un desgaste físico y mental, innegable. Desde ahí ya identificamos una ventaja, pues dar comienzo al trabajo remoto no ocasiona ese agotamiento o ese desgaste. Luego, desde el primer momento, el nivel de productividad y rendimiento se optimiza. Entonces, tener un trabajo más flexible que nos permita conciliar el desempeño de nuestros roles personales y profesionales incrementa nuestra satisfacción y nos motiva a imponernos una nueva visión de dirección y autodisciplina en aras de demostrar que a pesar de desarrollar nuestro trabajo en casa, somos capaces de mantener y mucho más allá que eso, de mejorar nuestro desempeño laboral. De alguna manera eso lo reflejan las encuestas que hizo el Consejo Superior de la Judicatura y que nos relató la doctora Diana Remolino. Todo esto, por supuesto, en el entendido de la correcta aplicación del trabajo remoto, tanto desde el ámbito laboral que garantice el respeto por todos y cada uno de los derechos de los y las asalariadas, como desde el familiar y social, pues su mala gestión puede significar la perpetuación de los roles de género tradicionales. Eso justamente nos lleva a responder la segunda pregunta, relacionada con el estado actual de la legislación sobre la implementación definitiva del trabajo remoto. Y esta pregunta pues merece una respuesta desde dos puntos de vista. Uno sociológico, bajo la perspectiva de género, y otro laboral y de la seguridad social frente a las y trabajadoras y a los trabajadores. En primer lugar, como ya lo revelaron quienes me antecedieron, existe una profunda preocupación porque la sociedad no ha logrado adaptarse al ideal de colectivizar las tareas del cuidado. Estas comúnmente están adjudicadas a las mujeres, circunstancia que nos deja en un papel de desigualdad y que puede llegar a alterar la dinámica del trabajo a remoto. Estos dos roles que usualmente se entrelazan exigen una regulación clave para una real integración de la mujer al ámbito laboral, que sea dirigida a fomentar como política pública la corresponsabilidad en los cuidados a través de la implementación de un plan de igualdad, de suerte que deje de ser una cuestión que le corresponde únicamente a las mujeres. Y es que mantener la ideología de la mujer como cuidador primario propia de los años 50 conlleva que los empleadores prefieran seleccionar a hombres para trabajar a distancia, bajo el imaginario que las mujeres aprovecharán esta modalidad laboral para conciliar los demás aspectos de su vida, esa desconfianza de la que hablaba ahora la doctora Diana Remolino, mientras que preferirán a los hombres porque verán que ellos o creerán que ellos son más productivos. Y precisamente este punto de vista me lleva al segundo aspecto que planteaba. La legislación laboral necesariamente tiene que ampliarse para regular todos y cada uno de los aspectos del trabajo remoto. Si bien a la fecha contamos con la Ley 1221 del año 2008 y de su decreto reglamentario,
884 del 2012, estas normativas regulan aspectos básicos del teletrabajo, pero necesariamente o evidentemente es insuficiente hasta esta nueva normalidad o realidad en la que vivimos. En efecto, aun cuando en esas disposiciones se consagran garantías mínimas del trabajo y de la seguridad social, existen aspectos que no están regulados. Y es que ello es entendible en la medida en que dichas normas se expidieron con el ánimo de fomentar el teletrabajo, pero mucho antes de que el trabajo a distancia se impusiera a marcha forzada, como ocurrió en esta época de pandemia. Por ello, es necesario que la ley se modifique o se amplíe. Ya, por ejemplo, aspectos como los que prevé la ley 1221, según la cual los trabajadores no serán, los trabajadores que se encuentren pues ejerciendo sus funciones a distancia o remotamente, no les serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo o sobre horas extraordinarias y trabajo nocturno, pues tiene que desaparecer de la legislación y pierden una total aplicación en el actual contexto social en el que vivimos. Otros aspectos, como el de la reversibilidad, que le permite a los trabajadores, cuando lo consideren, volver a sus actividades empresariales, dejar su actividad remota, es algo que ya no puede quedar simplemente en el acuerdo entre las partes, sino que es algo que debe necesariamente regularse legalmente para que quede claramente establecido el derecho a la desconexión laboral y el derecho a contar con espacios para la familia, con espacios personales diferentes a lo que la misma ley establece. En ese sentido, considero que la legislación laboral en Colombia debe estar dirigida como una política pública, dirigida sencillamente a que tengamos espacios familiares, a que tengamos espacios personales que deban ser respetados, que también se reconozca el trabajo a las horas extras, que también se reconozca el derecho a desconectarnos de nuestra actividad laboral. Creo que hay mucho por hacer en esta materia y a nosotros como jueces mucho lo que nos corresponde orientar la legislación hacia ese propósito. Por último, yo quisiera dejar una reflexión final para todos. Nadie, ni los estados, ni las sociedades, ni las empresas integradas estas por empleadores y trabajadores, ni siquiera los establecimientos públicos estábamos preparados para esta situación. Sin embargo, no nos hemos dejado amilanar por la difícil situación que se nos presenta. Por el contrario, hemos encontrado en esta situación una oportunidad, quizá única, para repensar nuestros valores, nuestras instituciones y para ser cada vez mejores. Espero haber contestado con esto, doctora Janet, las preguntas que me has formulado. Muchas gracias, doctora Clara. Agradecemos inmensamente sus valiosos aportes en esta temática. A continuación, seguimos con la doctora Patricia Linares. Gracias, doctora Estela. Decía que este tipo de situaciones que acá describía son situaciones que nosotros trabajamos en el seno de la Comisión Permanente de Género, escuchando a las mujeres víctimas, a las mujeres que hacen parte de la población LGTBI, a las mujeres servidoras de la Jurisdicción Especial para la Paz. En lo que hace a los principales desafíos que ha implicado la pandemia para el trabajo remoto o el teletrabajo en la jurisdicción, yo quisiera destacar
primero que los problemas de inequidad de género que ya se han mencionado, obviamente no devienen de la pandemia, como los problemas de inequidad y violencia de género no devienen del conflicto armado interno que ha vivido el país. Pero son situaciones que indudablemente exacerban las conductas que reflejan una inequidad de género que ha sido histórica en Colombia y que está muy arraigada en los imaginarios y respecto de la cual hay que trabajar y mucho. Creo que desde nuestras distintas jurisdicciones podemos aportar de manera muy importante. La pandemia o el impacto de la pandemia no ha sido neutral frente al género. El aislamiento preventivo y las consecuencias que se derivan de lo que ha sido afrontar esta situación inédita para todos, indudablemente han afectado de manera más fuerte a las mujeres, que tienen en el imaginario colectivo y en ellas mismas un paradigma que les orienta y las determina a ser siempre quienes asumen, por ejemplo, las tareas propias del hogar. Y no solamente las tareas domésticas, sino también las tareas propias de la administración de recursos, del cuidado no remunerado, por ejemplo, de adultos mayores, de niños, de personas con discapacidad. Según cifras del DANE, las mujeres participan, el 90% de las mujeres en Colombia participan en el mantenimiento del hogar, en un concepto que incluye la parte económica, la parte de administración del hogar, la parte de crianza y orientación de los hijos y la parte doméstica, frente a un 62% de hombres que asumen en conjunto este tipo de tareas, que acarrean obviamente efectos físicos, psicológicos y emocionales, y que en varias ocasiones llevan a las mujeres o a renunciar a sus trabajos o a buscar trabajos de tiempo parcial, si los tienen, o a incursionar o mantenerse en una informalidad que agobia y que hace que la problemática integral de las mujeres se vea agravada. En la jurisdicción, pues se ha priorizado el trabajo en casa, especialmente en el área estrictamente judicial, pero también en la administrativa y financiera, teniendo muy en cuenta, además de las categorías que ya todos conocemos y que están consignadas en los decretos, los acuerdos, la normativa que está rigiendo toda esta situación, también precisamente a las mujeres cabeza de hogar, a las mujeres con niños y niñas en edad escolar, a las mujeres que tienen el cuidado de sus padres o adultos mayores o que comparten su vida con personas que tienen un riesgo más alto frente a la posibilidad de contagio. También ha habido manifestaciones positivas, como por ejemplo la posibilidad para las mujeres de estar más cerca de sus hijos, la posibilidad de no tener el agobio que significa el transporte público, y la posibilidad de ser más organizados y organizadas a la hora de planear el trabajo, y esto al comienzo fue bastante difícil. Había una especie de tendencia a querer estar conectadas y conectados todo el tiempo en una actitud inconsciente de querer demostrar, entre comillas, que se estaba cumpliendo con su función y sus tareas laborales y no exponerse, por ejemplo, a despidos y situaciones que pudieran aún más agravar su situación. En estos días, y con eso concluyo, doctora Estela, oía a algunos niños con quienes tuve una reunión de adolescentes y adolescentes de alguna institución educativa que decían que la pandemia era el grito de la naturaleza que nunca había sido oída por los seres humanos, que ese grito implicaba
cuidar el medio ambiente, cuidarnos los unos a los otros, manifestar expresamente el amor entre padres e hijos, entre hermanos, entre sobrinos y tíos, etc. Yo diría que ese grito que ellos le atribuyen a la naturaleza, en el caso de quienes cumplimos funciones judiciales, es un grito también que orienta hacia un trabajo más racional y más humanizado. Nosotros en la jurisdicción siempre hemos pensado, porque creemos en la justicia restaurativa, porque creemos en los procesos dialógicos, que en una situación como la que vive el país, administrar justicia significa también acercarse humanamente a las personas, cualquiera sea el rol que cumplen en el marco de un proceso. Brindar oportunidades para aquellos que se distanciaron del cumplimiento estricto de la Constitución y la ley a cambio de una reinserción objetiva y cumplida en sus compromisos de verdad, de justicia y de reparación integral. Creo que esta situación nos ha llevado a una reflexión muy profunda y nos seguirá llevando a reflexiones subsiguientes que ojalá conduzcan a mejorar las relaciones entre seres humanos que ante todo deben ser fraternales y respetuosas de la diferencia, evitando expresiones de violencia que están arraigadas en un país que ha vivido bajo las lógicas desafortunadas y repudiables de la guerra. Muchísimas gracias por esta oportunidad al Consejo de Estado, a usted, doctora, a la señora vicepresidenta, y espero que los aportes que intentamos hacer de la jurisdicción, desde la jurisdicción, hayan sido útiles. Doctora Patricia Linares, representante de la Jurisdicción Especial para la Paz, muchísimas gracias por sus aportes en este foro. Damos el uso de la palabra a la doctora Marta Nubia Velázquez, vicepresidenta de nuestra corporación. Queremos preguntarle desde el Consejo de Estado cómo se ha vivido la experiencia del trabajo en casa en época de pandemia. Si nos puede señalar las ventajas, las oportunidades, los retos. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Marta Nubia. Muy buenos días. Un saludo especial a mis compañeras de panel y un agradecimiento inmenso por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros sus reflexiones. Les advierto que comparto prácticamente todas las observaciones de quienes me precedieron sobre el significado y la afectación que las mujeres han tenido en esta época. Y pues muy especialmente destaco el hecho de que esto ha hecho realmente mucho más visible las desigualdades de todo tipo entre los seres humanos y en especial entre las propias mujeres. También quiero resaltar que para el Consejo de Estado la defensa, la búsqueda de la igualdad, de la no discriminación, pues ha sido una constante histórica, no solo en el seno de nuestra corporación, sino también en nuestras decisiones judiciales. Para estos efectos, adicionalmente, pues la corporación cuenta con diversas comisiones y en relación con este tema que nos ocupa, destaco el trabajo de dos de ellas, la Comisión de Género y No Discriminación y la Comisión de el Comité de Convivencia Laboral. Como las demás, en particular estas dos, han contribuido grandemente en la confección de las políticas institucionales, la detección de dificultades asociadas, entre otros asuntos de discriminación, y han contribuido enormemente con su solución. Les cuento, en relación con la composición del Consejo de Estado, en la actualidad tiene 1.009 funcionarios, entre hombres y mujeres. De estos 555 mujeres, tenemos 68 entre judicantes y practicantes
y 47 de estos son mujeres. En conclusión, esta es una corporación mayoritariamente femenina. Quiero resaltar que esta pandemia, a diferencia de otras crisis sanitarias y económicas, pues tiene unos rasgos particulares. En primer lugar, su carácter planetario. Las medidas tomadas por los distintos países se comunican y se informan al mundo en tiempo real. La confianza en la ciencia, el impacto directo sobre las personas, las familias y la economía, así como la resignificación y la reconfiguración de roles personales, familiares y laborales de los seres humanos. A partir de estas premisas, pues quiero mirar la incidencia del trabajo en casa y pues en particular para las mujeres, y señalo una afectación muy fuerte, al menos en 3 campos. Una, en el incremento en el trabajo en casa. Estudios realizados tanto por la OCDE como por la CEPAL, asimismo la última encuesta realizada por el Campo del Uso Libre, pues nos indica que en promedio las mujeres dedican más tiempo que los hombres a las labores del hogar. Por tanto, entonces esta situación del trabajo en casa, pues lo esperable es que esta presión se incremente. Un segundo punto tiene que ver con las violencias durante la época de aislamiento social preventivo. Experiencias de otras crisis sanitarias y económicas que se han vivido en el pasado, pues han evidenciado un aumento de las violencias de todo tipo, muy especialmente la asociada al género. Asimismo, estudios de los organismos multilaterales, como la OCDE, resaltan que al menos 1 de cada 3 mujeres experimenta algún tipo de violencia en el hogar. Y según la CEPAL, 1 de cada 4 mujeres experimentan algún tipo de violencia asociada a su condición de género. También destaco que la Vicepresidencia de la República, en un boletín que viene adelantando con ocasión de esta pandemia, es la serie Mujeres en tiempo de COVID, reseña que en Colombia, entre el 25 de marzo y el 14 de mayo de este año, la línea telefónica de orientación a mujeres víctimas de violencia registró un incremento de 170% de llamadas a reportar casos de violencia intrafamiliar. Por tanto, entonces, es esperable también que este trabajo en casa incremente los riesgos de violencia en el hogar. También existen riesgos asociados a la tecnología. Estudios tanto Fondo Monetario como del Banco Interamericano de Desarrollo indican que en promedio las mujeres realizan tareas, en promedio más alto, tareas más rutinarias que los hombres, y la Vicepresidencia también en este boletín que les mencioné destaca o resalta que las mujeres tienen un 21% más de probabilidad de perder sus puestos de trabajo si no se adaptan a las exigencias laborales. Asimismo, Mintic también señala que aproximadamente un 15% de los usuarios de la red experimentan alguna forma de violencia a través de Internet. Entonces, el Consejo de Estado adoptó el trabajo en casa, pues con lineamientos, recomendaciones de la ciencia, de estudios realizados, de otras experiencias, y asimismo pues las directrices del Consejo Superior de la Judicatura. Por esto, actualmente el 80% de nuestro personal labora desde la casa, y aproximadamente un 20%, según los datos de nuestra Secretaría General, asisten físicamente a las sedes judiciales. Con el apoyo de la Comisión de Género y No Discriminación, el Consejo de Estado realizó una encuesta tendiente a diagnosticar esta situación en su personal. Esta encuesta fue contestada por 498 personas, y de estas un 79% de mujeres. En cuanto a la percepción del trabajo en casa, pues los resultados arrojaron que un 60% lo consideran positivo, agradable, que aumenta la productividad, que no afecta o que no entraña riesgo psicosocial y que además se debe mantener. Resalto entre las opiniones desfavorables que un 18% considera que se incrementa la exigencia laboral y los requerimientos de entregable. No obstante, pues uno encontraría que también un 82% no lo considera de esta manera. En cuanto a las tareas del hogar, también los resultados nos mostraron
que en el 60% de los casos las tareas del hogar se reparten entre sus miembros y en 40% no lo considera de esta manera. Pues si bien la encuesta no se tabuló por género, pues la alta participación de las mujeres, 70%, como les mencioné, pues nos permite inferir pues que esta percepción es mayor, la percepción de las mujeres es que el trabajo se ha incrementado para ellas. Así pues, y esto lo apoyo además en el hecho de que de nuestra corporación, el 29% de las mujeres son cabezas de hogar y un 18% además convive con personas en situación de discapacidad. En relación con qué cosas hemos hecho en el Consejo de Estado, aparte de la encuesta, pues destaco la capacitación. Tenemos boletines permanentes con la inclusión de tips para manejo del tiempo, del estrés, conferencias y talleres que tienen que ver con esta situación. También labor de mucha divulgación acerca de que cuentan con espacios de expresión y de denuncia en la corporación y fuera de ella, líneas de atención, así como los mencionados comités con la garantía de confidencialidad para que puedan expresarse libremente al respecto, campañas para que se respete el tiempo de trabajo de empleados y empleadas, de tal forma que les permita separar de una manera adecuada sus espacios laborales, personales, familiares. También se ha reforzado la asistencia y el acompañamiento en materia tecnológica de este 20% que hoy labora físicamente en nuestra corporación. Un 15% pidió hacerlo de forma presencial por dificultades de conectividad. También se ha intensificado la capacitación. Nuestra oficina de sistemas cuenta con personal dispuesto en todo momento para apoyar los requerimientos en materia tecnológica. La asistencia psicosocial se ha ofrecido y se ha brindado apoyo y acompañamiento pues al personal en general y en especial a las mujeres, y pues un 5% que lo ha solicitado pues le ha sido brindado. En cuanto a la pregunta sobre los aspectos positivos, pues destaco que la capacidad de adaptación, en especial de las mujeres, pues si bien un 60% de nuestro personal tiene hijos con edades hasta los 12 años, pues las encuestas y los resultados de las distintas salas y en general del trabajo de la corporación muestra que se ha venido cumpliendo, en algunas ocasiones incluso se ha intensificado, lo que nos muestra realmente una gran capacidad de adaptación. También resalto como positivo la redistribución de los roles en el hogar. Hemos podido percibir que pues, realmente los señores se han incorporado, hemos podido ver en las charlas virtuales de pasillo hoy que pues, vemos a los compañeros y a nuestros funcionarios también asistiendo en las labores de crianza de los niños. Asimismo, algunos pues, han manifestado la cantidad de guantes que se han gastado lavando platos. No creemos pues, que esto sea un tema completamente solucionado, pero sí nos ha mostrado una disposición a compartir las tareas del hogar. También resalto como positivo que no tenemos registros de ocurrencias de violencias en nuestros hogares, y si bien estos riesgos pues, son innegables, realmente los destaco y lo destaco como factor positivo. Y en relación con los retos, pues a pesar de tener estos asuntos positivos, esto no nos releva de la tarea de trabajar muy fuertemente y continuar haciéndolo por quienes se encuentran en mayores riesgos, por un lado, pero además por tratar de influir positivamente en aquellos aspectos que en nuestra encuesta fueron señalados como negativos frente al trabajo en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marta Nubia. Agradecemos las valiosas intervenciones a nuestras invitadas que nos han dejado importantes visiones y reflexiones sobre el trabajo en época de la pandemia COVID-19, vital para la buena prestación del servicio de justicia y para mantener y seguir avanzando en garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación por razón del género
en aras cada vez justa, democrática y humanitaria, análisis que comienza en Colombia y al que esperamos este panel haya contribuido. Muchas gracias. Doctoras, muchísimas gracias por sus reflexiones.